Muy buenas noches, bien, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a Destel, Canal 7, sistema de cablevisión por paga, de paga, perdón, por habernos permitido la señal, gracias a seguirnos a través de mis redes sociales en @FDZWaldo, en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube Waldo Fernández González y en mi página web waldofernandez.com. El día de hoy nuestro invitado es Javier Gerardo Gutiérrez Cavazos. Él es originario de Santiago, Nuevo León. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es analista político brindando asesoría política ante instancias de gobierno, productores, líderes campesinos y asociaciones. Y candidato a diputado federal. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Waldo. ¿Qué dices? Bien. ¿Todo bien? Y Todo quiero excelente. que sepan que me trajo Chayo para que el buen Medina diga, mira Medina, lo que me trajeron, ¿me veo flaquito o quiere que siga Trátame gordito, bien, ¿no? Porque son los mejores productos de la región. Pues ahorita nos platicas de ellos. No son para mí, pero sí nos los vamos a quedar, aunque él no quiera. Dale. No son para mí. Platícanos un poco quién eres, Ok. qué andas haciendo en la política, cómo vas, platícanos. Muy bien, pues como te comento, yo soy licenciado en Ciencias Políticas. El año pasado egresé como politólogo y inicialmente pues no necesariamente estaba participando en política como tal, sino que al contrario, más que todo me enfocaba en temas del activismo, ¿no? El año pasado tuve un poco o bastante reflector ante pues, las cámaras y medios de comunicación locales. Con el tema del gasolinazo, pues los estudiantes de la zona sur pues, nos vimos muy afectados. Yo todavía era estudiante, era mi último semestre. Y así fue que yo fui a las instancias de gobierno pues, a protestar, ¿verdad? Incluso fui al Congreso del Estado y ahí pues extendí un cartelón y les dije, oye, apóyanos, porque nos veíamos muy afectados. Todo esto terminó pues en beneficios muy focalizados. Actualmente hay más de 1,200 credenciales que son de beneficio con descuento, con convenio de las empresas de transporte y con ahorros de 600 pesos. Estas credenciales y estos ahorros pues obviamente benefician muchísimo al bolsillo pues de los habitantes de la zona sur. Y pues eso apoya bastante, ¿verdad? Y esos son temas con los cuales yo he estado pues trabajando fuerte. Después ya me veo en la necesidad y en la reflexión donde digo, ok, no solamente tienes que estar incidiendo en la política, sino que tienes que ser tomador de decisiones. Y ahí fue donde comenzó un proceso como egresado y desempleado. Estuve trabajando también en otras cosas. Y pues así fue que dije, ok, hay que participar, hay que posicionar la agenda del sur. ¿Y a qué me refiero con la agenda del sur? Bueno, pues nosotros tenemos características muy diferentes a la zona metropolitana y por ello pues tenemos que pues trabajar en virtud en eso. Entonces, más que tener algo definido hace años, más bien fue que sobre el camino yo me fui dando cuenta pues que había necesidad de tomar puntos en específico que había que posicionarlos. Y esa es la tarea que yo me he estado dando y es la plataforma política y social que estoy representando en mi distrito. Oye, eres un politólogo extraño. ¿Ah, Porque sí? por lo general todos los politólogos, conozco muchos politólogos en donde trabajé en mi consultoría, tuve muchos politólogos trabajando para mí, aunque yo soy abogado, pero siempre vi el asunto de los riesgos, somos buenos para el análisis. Pero los politólogos por lo general no quieren estar al frente de la política, quieren estar atrás de asesores. Es más, en este momento no recuerdo un politólogo haciendo política de manera directa. Okay. Debe de haber, pero ahorita no recuerdo alguno. Casi todos somos abogados. Luego vienen otras profesiones, pero pues la mayoría somos abogados, economistas ahora que están muy de moda. ¿Cómo se da este asunto de un politólogo encabezando un proyecto para una diputación federal? ¿Es un asunto que tú desde la escuela te lo planteabas, querer liderar un proyecto siendo político, siendo un candidato? ¿O como platicaste fue un poco por esta coyuntura del gasolinazo donde sentiste que tenías que participar? Ok, mira, yo creo que tiene que ver mucho con mi familia. Cuando yo era pequeño siempre me gustaba estar en la plática de los adultos, ¿no? Y creo que vemos mucha gente que es así. Siempre me gustaba estar escuchando las historias de los ancianos, de los mayores. Y ahí comenzó a hacerse como una historia, un lema que decían, este muchacho va a ser presidente, este niño va a ser presidente. Y mi abuela lo decía, ¿verdad? Desafortunadamente, pues mis abuelas ya no viven, pero bueno, están mis tíos y el resto de mi familia, pues que ahora ven materializado esto. Yo como politólogo desde el principio siempre soñé con esta oportunidad, ¿verdad? La plataforma en la cual actualmente estoy participando, pues me dio la oportunidad, confiaron pues en mí
y pues creo que obviamente cuento con el talento y el conocimiento de causa pues para representar muy dignamente pues a mi distrito, ¿verdad? Oye, me platicabas antes del corte una historia de tu familia, de la cultura del esfuerzo. Platícanos un poco porque vale la pena que la gente la conozca. Claro. Sí, bueno, mi familia por ascendencia materna es de Allende, de las ubicaciones de Buenavista, Tongo, de esas partes de allá, ¿verdad? Hace 60 años mi abuelo migró de Allende a Santiago y él era jornalero y estaba cuidando un rancho, una quinta, y ahí sembraba pues que la papita, el maíz, todo eso. Más adelante estas personas construyeron una casa, una quinta, y mi abuelo se hizo jardinero de ese lugar. Posteriormente, bueno, como mis padres son divorciados, yo crecí con mis abuelos, ¿verdad? Y con mi madre. Entonces mi tío pues es segunda generación como jardinero y yo mi hermano tercera generación. Gracias a Dios pues así fue como salimos adelante, nos dieron crianza. Mi padre también, claro que él ha estado participando muchísimo pues en nuestra formación, pero nosotros salimos adelante a través de esto. Ahora sí que siendo jardineros y pues ahora pues soy politólogo y gracias a Dios estoy representando a mi distrito pues desde esta plataforma. ¿Tus abuelos viven? No, solamente mi abuela paterna. Sí. ¿Cómo se llama ella? María Sánchez. Me imagino que nos ha de estar viendo. Claro que sí. Más que esta señal de televisión llega a la zona, a la región citrícola. Felicidades, señora, por la historia que platica, por lo orgulloso que está él de esa historia. Las mejores personas son las que no olvidan el pasado, las que no niegan de dónde vienen, y eso te felicito por eso, habla mucho de tu calidad humana. Gracias. Y a ver, ya que hablaste de jardinería, vamos a hablar de jardinería un poco porque a mí me gusta hacer muchas metáforas, ¿no? Y yo siempre he dicho que los políticos deben de generar las condiciones para que, digamos esto, el medio ambiente económico genere condiciones para que los empresarios realmente sean los que generen empleos. Escuchas a muchos políticos en campaña ofrecer que van a generar empleos. Un político no genera empleo, ¿no? Entonces, en esta dinámica del empleo, y tú que conoces tu distrito, ¿cómo percibes allá a la población? ¿Cómo la has sentido en las campañas? ¿Hay impacto económico en la zona? ¿Están bien? ¿Cómo van? ¿Cómo lo sientes ahí? Okay. Digo, aprovechando también que me trajo unos dulces, que espero que me dé uno, me deje abrir uno aquí en el programa, si quieres, ¿no? Si quieres de una vez. Sí me está chayoteando. Para los restos de los candidatos de ese distrito, me encantan los tamales y el pavo. Y les iba a decir que me paguen la tenencia, pero ya no hay tenencia, entonces no me pasa nada, no es broma. Déjame decirte que tengo una amiga en Ramones, Nuevo León, que hace unos tamales muy sabrosos. Yo te los puedo traer primero y son los mejores. Bueno, te lo aseguro. Ya no queremos más candidatos de ese distrito, es broma. Okay. ¿Cómo ves ahí la situación? ¿Cómo percibes a los ciudadanos? Ok, mira, yo creo que todo esto obedece también a un tema de ser sensible a la situación. Todos sabemos que estamos en una coyuntura política muy importante y yo soy de las personas que creen que la omisión es peor que la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te das cuenta que hay una necesidad en un tema en específico y no tomas acción de ella, yo creo que es doblemente pecado, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces yo en mi idealismo, y te comentaba previamente, pues yo quería desarrollarme políticamente hablando en los temas de urbanismo y de política en la zona metropolitana, ¿verdad? Pues la experiencia y la vida pues me ha llevado a tener oportunidades de trabajo laborales en el sur del estado y me di cuenta de la necesidad. De hecho, te comento una historia muy breve. En el municipio de Aranberry, el señor Don Tomás, es un hombre de 96 años, dice que él fue de las primeras 40 familias que estuvieron en ese municipio, pues siempre tuvieron problemas en cuanto a suplir sus necesidades, ¿no? En una ocasión se le prometió un tractor, le dieron ese tractor, se tomaron la foto y desapareció el tractor. Y eso a mí me impactó, porque un hombre de 96 años llorando, contándote esa historia, pues impacta, ¿verdad? Claro. Entonces a partir de ahí fue donde dije, ok, yo no soy, pues ahora sí que un jinete solitario, mucho menos soy experto en el tema agropecuario, pero creo que sí puedo buscar la manera de cómo buscar gente que me sepa asesorar en ese tema. Y así fue que comencé a hacer esa racionalización de qué podemos hacer en materia, ¿verdad? Desafortunadamente el sur del estado está muy olvidado, muchísimo olvidado. En tema que compete a un diputado federal,
se ha bajado muy poco recurso y eso pues es un problema. Yo creo que uno de los grandes problemas en el sur del estado es la seguridad alimentaria. Tenemos que abatirla por completo y hay manera de hacerlo. Hay muchos programas de la Zagarpa, de la FAO. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se pueden bajar esos recursos y tú puedes incluso educar a los jóvenes y a los niños pues para que ellos tengan esa cultura y esa pertenencia y dignifiquen su localía, pues queriendo trabajar el campo, ¿verdad? Entonces, primero que nada, es posicionar en la agenda pública la necesidad del sur. Y esa es la tarea que me he tomado. Y sobre la marcha, pues me he hecho de muy buenos amigos y gente que ya conozco desde hace mucho, que me han estado apoyando y asesorando. Y realmente lo que estoy haciendo es echarme a los hombros, pues ahora sí que la voz de la gente que está allá en el sur, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo, representarlos a ellos. Oye, como diputado hay ciertas especializaciones, o a cada quien tiene su causa. Yo soy reconocido porque mi causa es la seguridad. Ok. ¿No? Tanto a nivel local como nacional, fue mi causa. Defendí a los policías, defendí el trabajo de los militares, defendí las instituciones de seguridad. ¿Cuál es tu causa? ¿El urbanismo? ¿O cuál vendría siendo la causa que, más allá de toda la agenda, la voz del sur, o la darle voz al sur, cuál vendría siendo esta causa por la cual todo el mundo te va a distinguir a final de cuentas? Que tu agenda puede ser muy amplia, claro, pero o que te gustaría que fuera, que por lo que las personas te distinguieran. Ok, durante campaña esto lo he dicho reiteradamente porque creo que es el fondo de la necesidad de nuestro distrito. Es dejar de pensar nosotros como ciudadanos del sur en querer hacer y desarrollar nuestra vida en la zona metropolitana. Ya basta de estar perdiendo tiempo, vida y esfuerzo en trasladarnos hasta García y Pesquería, Apodaca, etcétera, desde los municipios más alejados, o tener que cambiar tu domicilio acá. Sino, no, vamos a invertir en educación, cultura, deporte, emprendimiento, el campo. Hay que bajar los recursos, hay que asegurar la siguiente generación y que a partir de ello ahora nos vengan a buscar de la zona metropolitana y que nosotros regionalicemos el desarrollo económico y de esa manera, pues ahora sí tener los mejores abogados, los mejores ingenieros, los mejores maestros. Yo creo que es un tema también de dignidad. En verdad creo que es un tema de dignidad que se necesita. Oye, ¿qué municipios comprende tu distrito federal? Ok, bueno, con el tema de la redistritación, pues ahora son el 26 y 24 local. Y bueno, es desde Santiago, Allende, Aramberri, Zaragoza, Mier y Noriega, Doctor Arroyo, Galeana, hasta Mier y Noriega, ¿verdad? Y luego en la zona este, pues está Los Ramones, Cerralbo, Doctor Cos, China, Nuevo León. Y bueno, son 23 municipios en total. Nada más. Nada más. Oye, pues sí se ve que te quieren mucho el Movimiento Ciudadano, ¿no? Te mandaban al distrito más grande. No, pues tú vives por ahí, ¿verdad? Sí, yo soy de Santiago. ¿Tú eres de Santiago? Sí. O sea, es normal, ahí está tu cabecera, pues que participaras ahí, pero si vas a conocer todo el estado. Claro. Lo bueno para nosotros es que lo vamos a seguir invitando al programa y nos va a seguir trayendo cosas típicas de cada municipio. Si son claro. 23 municipios, dijiste. Sí. Imagínense 23 cosas típicas de cada municipio. Voy a engordar, que me hace falta engordar un poquito, según dicen algunas personas, ¿no? Oye, pues que está grande el distrito. Claro. ¿Cómo le estás haciendo? Perdóname mi curiosidad, pero ¿cómo le estás haciendo para programar cada municipio? ¿Estás enfocado en algunos o estás recorriendo todos? ¿Cuántos has recorrido hasta ahorita? Pues más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Previamente, pues yo ya los conozco, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero pues sí, nos hemos dado la tarea de pues agendarnos muy bien. Eso es importantísimo. Wow. Pero la verdad yo creo que el apoyo que he recibido tanto de los candidatos a diputado local como los candidatos a alcalde ha sido extraordinario. ¿En todos los municipios hay candidatos a la alcaldía de Movimiento Ciudadano? No. ¿O faltaron algunos? Faltaron algunos. Ah. Pero pues pídele ayuda a los del PAN, quieren mucho al Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, pues nuestra plataforma es aparte. Pero yo creo que... No, yo digo en broma porque siempre se han estado peleando en el Congreso, sí, por claro. eso digo en broma, no por el asunto del frente, ¿no? Sino por el asunto del Congreso. Claro. ¿Verdad? Oye, ¿y qué propuestas son las que más te mueven o las que llevas concretamente a la Cámara de Diputados? Okay. Sobre todo, educación. Educación. Y educación creo que lo podemos empalmar muy bien con el tema del campo. Primero que nada, pues, fíjate, el año pasado cuando fue este tema de los gasolinazos y las credenciales para estudiantes, pues me di la tarea de meterme en materia en el municipio de Santiago, ¿verdad? Que ahí fue donde pues,
Ahí fue donde se pudieron concretar estos convenios. Me di cuenta que cada año hay más de 6,000 estudiantes de nivel medio, superior y superior. Esto significa que pues muchos de ellos seguramente estuvieron en la condición que yo estuve, ¿verdad? Pues que a veces batallas para los pasajes o etcétera, ¿no? Batallas para el lunch, lo que sea. Entonces yo estaba haciendo cálculos y números ahí más o menos de cómo se podría apoyar y me di cuenta que entre 80 y 90 millones de pesos que tú invirtieras del erario hacia los jóvenes de ese segmento, tú podrías asegurarles su educación superior, ¿verdad? Entonces, no significa que les regales las cosas, porque no soy partidario de eso. Sí, del asistencialismo. Exactamente, pero sí de los programas de retribución, ¿verdad? O sea, que se haga un trabajo hacia la sociedad, con convenio con la empresa, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso mismo muy fácilmente se puede replicar al resto del Estado. O sea, en el sentido de que eso va a funcionar y puede funcionar y se debe replicar, ¿verdad? Entonces, primero que nada, educación. Ya en materia de municipios, pues más metidos en el tema agrario, pues yo creo que desde las escuelas hay que comenzar a concientizar a los niños. Hay un programa de la FAO que te dice que tú puedes hacer que los techos sean cuenca. O sea, techo cuenca, que haya, se pueda captar el agua y a través de eso, pues con sistemas de irrigación por gravedad y por goteo para eficientizar, o sea, ser eficiente en el uso del agua, pues tú tener ahí tus propias parcelitas en la escuela. Oye, ahorita sigamos con tus propuestas. Regrésate un poquito a la parte esta del estudiante foráneo que se tenía que trasladar. ¿Cómo era más o menos un día de un estudiante foráneo? Yo tenía amigos estudiantes foráneos, yo tuve la fortuna de vivir en Monterrey, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me imagino que eres tigre. Claro. Sí, aquí no estamos rayados, sino ya acabamos el programa. Tigre y te traje dulces, así que... No, ya todo, no, ya. Es más, voy a cambiar mi credencial de director para ir a votar allá. O sea, dale, mano. Tiene que ganar. Perfecto. Pero a ver, cuéntanos esto, porque a veces los ciudadanos o las personas, por la vida tan rápida que llevamos, no entendemos las problemáticas de los estudiantes. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el día a día de un estudiante foráneo? ¿A qué horas te tenías que levantar? ¿Cuánto tiempo te dabas en trasladar? ¿Cuánto te costaba diariamente el camión o el sistema de transporte que usabas? O si era que la gasolina, no sé, ¿cómo era? Ok, mira, si estaba en horario de mañana, desde las 7 de la mañana, pues desde las 4:30 o 5, 4:30, 4:40. Tenías que andar levantando. Sí, levantar, pues desayuna, almuerza. Y yo vivo, de donde está la cabecera, vivo como a 3-4 kilómetros hacia la lomita, ¿verdad? Ok. Viendo hacia la cabecera. Entonces, pues eran como 20 minutos caminando, de bajada. Tenía la fortuna, en todos los horarios que estuviera, pues que siempre hay gente conocida, ¿verdad? Entonces te daban rayas, típico, súper típico en Santiago eso, sobre todo en el centro histórico, en la cabecera. Entonces siempre pasaban conocidos, te daban raya a Monterrey, o de regreso cuando ya venías en la noche, cuando era turno de noche. Si no era así, pues te gastabas entre 150, casi 200 pesos diarios. Diarios. Entre el lonche y pasajes, ¿verdad? Aún así, tuve la fortuna de estar en... ¿Te gastabas más del mínimo? ¿Mande? Más del salario mínimo. Sí. Diario. Sí, exactamente. Te soy sincero, y yo sé que muchos están y estuvieron en mi situación. A veces, pues nomás te ibas para la ida, ¿verdad? O sea, 4:30 de la mañana te estabas levantando. ¿Entrabas a qué horas? ¿A las 7? A las 7. A las 7. Ese es algo que es bien interesante y que es bien importante platicarlo, porque luego a veces no nos damos cuenta los demás. Por eso te hacía esa pregunta, y por eso es una propuesta vivencial la que llevas a la Cámara de Diputados. Es decir, oigan, necesitamos garantizar, porque este asunto de que la educación es accesible para todos no se cumple conforme a lo que dice el mandato constitucional, porque la educación básica hay niños que tienen que caminar 20 kilómetros para llegar a su escuela, porque ni siquiera hay medio de transporte. Entonces, por eso te hacía esta pregunta. Perdón, pero me pareció muy válido que hicieras esa referencia. ¿Alguna otra propuesta que lleves? Bueno, pues yo creo que hay que... en el tema, sobre todo de desarrollo económico y en los pueblos, me he dado también cuenta que, por ejemplo, las ferias de pueblo, desafortunadamente los artesanos locales y los comerciantes locales no se les da el lugar, sino al contrario, se invita a ambulantes pues para que ellos comercialicen, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que rescatar al artesano local. Desde Santiago hasta todo el distrito te das cuenta que hay muy buenos panaderos, artesanos, orfebres, todo tipo de profesiones, pero que se están perdiendo. Entonces hay que dignificarlos a ellos. Incluso en el tema de bellas artes,
en todo su espectro, también hay que pues apoyarlos, ¿verdad? Yo me he topado con amigos que son artistas que dicen, oye, nos estamos muriendo de hambre, mano, o sea, no nos están apoyando y quieren que nuestro trabajo sea de gratis. Oye, espérame, ¿cómo? Al contrario, eso genera pertenencia. Por ejemplo, tú vas a los Ramones Nuevo León y pues cuna de los músicos, ¿verdad? Entonces ahí hay un proyecto. Ya salió el fiestero, ¿eh? ¿Ya vieron? Claro. No. Claro. Y ahí están los músicos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a Zaragoza, que se reconoce muchísimo por su producción de madera, que de hecho se está devastando pues, la sierra de ahí porque no hay un control. Eso es a lo que hay que llegar a hacer, a dar revisión. Nosotros, y yo sé que como futuro funcionario, pues somos revisores de nuestros compañeros diputados locales y alcaldes. Pero esto es en dos vías. Esto significa que la ciudadanía tiene que ser también involucrada, ¿verdad? Ciudadanía-gobierno, gobierno-ciudadanía. Entonces, eso mismo es lo que yo he estado planteando durante toda la campaña. Oye, ¿cómo sería tu relación con el gobierno independiente de llegar a la Cámara de Diputados? Te lo pregunto porque, bueno, pues yo acabo de ser legislador. Claro. Técnicamente todavía soy con licencia, pero bueno, yo ya terminé, Claro. ya no hay más que hacer en San Lázaro. Y a mí me decepcionó mucho, por decirlo así, el sesgo partidista de las fuerzas políticas en San Lázaro. Okay. Yo logré gestionar cantidades importantes de recursos para Nuevo León y siempre las asigné de manera plural, pero había un asunto así como de vamos a boicotear Claro. al gobierno independiente por parte de muchos legisladores allá. ¿Tú cómo te verías como legislador? ¿Cooperando con el gobierno de Nuevo León para conseguir recursos para el Estado? ¿Tratando de tener una relación respetuosa? ¿Cómo verías eso? Porque finalmente, pues el gobernador podrá ser independiente y en 3 años tal vez gane el PAN, el PRI, MC o vuelva a ganar el independiente. Pero mientras tanto, esa parálisis daña al Estado y en el Estado vives tú, viven los demás. ¿Cómo te ves ahí? Claro. Bueno, yo soy del pensar, incluso en campaña lo he estado mencionando constantemente y la gente no me deja mentir. Yo soy del pensar que activos valiosísimos humanos hay en todos los colores. No podemos echar en saco roto, mucho menos echar tierra a gente que ha trabajado muy dignamente. No, en el PRI no hay. No, no es cierto. Saludos a los del PRI. No, yo no los conozco hasta ahorita. Sí, en todos lugares hay personas, buenas personas. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, de mi parte, pues es la cooperación. Yo insisto, no somos llaneros solitarios, ni sabemos hacer todo, ni vamos a hacer todo, pero tenemos que colaborar, ¿verdad? En ese sentido, pues colaboración. Ahora bien, si no se nos quiere atender, créanme que voy a ser contumaz y voy a ser muy persistente. Incluso por eso el sello de mi eslogan, ¿verdad? Fuerza de Búfalo. Eso tiene que ver mucho con ese sentido de que con mucho arrojo, con mucha fuerza, con mucha pasión y sobre todo pues con trabajo, ¿verdad? Espero que el eslogan aquí de mi compadre no tenga nada que ver con la salsa búfalo porque te voy a correr la publicidad, ¿eh? Entonces, a ver, platícanos ese eslogan Fuerza de Búfalo, ¿de dónde viene? Ok, hace casi 7 años suspendí mi carrera universitaria e ingresé a un seminario. Y pues... ¿Fuiste seminarista? No, es un instituto bíblico. Ah, correcto. Sí, exactamente. Yo quiero saludos a mi cuñado Iván, el sacerdote Iván Garza, mi cuñado es sacerdote. Ok, bien. Tenemos un pleito él y yo, pero bueno, no es cierto. Saludos a Iván, le mando un saludo y un abrazo. Muy bien. Y luego, perdón, entraste a este Sí, exactamente. En una ocasión, en uno de los... parte de la currícula era hacer viajes misioneros. ¿Cuánto tiempo lo suspendiste el estudio? Casi 3 años. Casi 3 años. Sí. Interesante. Sí, fue una gran experiencia en realidad. ¿Y luego, perdón? Bueno, en esa ocasión viajamos a Oaxaca y estábamos en la sierra de Oaxaca. Incluso nos quedamos a dormir en casas de campaña, junto al río. Hasta los locales se sorprendían y decían, ¿cómo que durmieron enfrente del río Verde si ahí están los pues no sé qué animales eran, ¿verdad? Pero que pues era peligroso, ¿no? Entonces estábamos subiendo entre las lomas, la sierra, y no veíamos para cuándo llegar, ¿verdad? Entonces una amiga se acerca y me dice, ánimo Javi, échale ganas, ya vamos a llegar, fuerza de búfalo. Y resulta pues que es una escritura, ¿verdad? Y dice algo así como, te fortaleceré y te daré fuerzas de búfalo y te daré aceite nuevo, ¿verdad? Entonces a mí me impactó muchísimo. Después lo quise pues trasladar a la experiencia política porque hay que ser pues muy cuidadosos en ese tema y separar cada uno de esos temas en cuanto a política y religión. Yo respeto perfectamente todas las profesiones religiosas, pero lo quise tomar esa figura del búfalo. Y investigando pues me di cuenta que pues es un animal
pues muy tenaz, muy fuerte, muy arrojado, persistente, que cuida a su grupo, que cuida a su manada. Y pues qué mejor que en representación hacia el sur, pues decir, oye, como representante del distrito, pues claro que lo vamos a hacer así, ¿verdad? Oye, y a ver, cuéntame, me encanta el chisme, amigo, por eso es mi programa. ¿Por qué tomar la decisión de dejar la escuela o suspender la escuela y dedicarse 3 años a estudiar a estudios bíblicos? ¿Cómo fue esa decisión? Okay. Fue de alguna manera fortuito. No era algo que estuviera presupuestado ni mucho. ¿Pero no estabas pensando en ser seminarista? No, realmente no. Siempre tuve la convicción de retomar obviamente mis estudios y terminar y ejercer como politólogo. Realmente nunca pensé en el análisis o la parte de atrás, como tú mencionas. O sea, siempre he querido estar en la función pública. Y pues bueno, ahora aquí lo estamos, ¿verdad? Pero fue una decisión de decir, ok, vamos a poner un alto a lo que estamos haciendo ahora y aprender de esa experiencia, ¿verdad? Obviamente estar en las comunidades marginadas y conocer a la gente de esa manera tan cercana, ¿verdad? Porque sobre todo pues era en lugares muy marginados donde nosotros visitábamos, pues obviamente te hace entender de forma muy diferente cuál es el México, ¿no? Que realmente adolece y que no es Hay una frase aquí del norte del país que refleja a veces la frivolidad y el desprecio que tenemos por la pobreza en el norte con el sur. Okay. Y esa frase significa que dice algo así como que la gente del sur está amolada porque quiere. Okay. Que en el sur la gente no necesita trabajar, que levanta la mano y hay una fruta. Y que incluso tiene que ver con el asunto del pacto fiscal, donde a veces aquí en Nuevo León, en un cierto asunto hasta de prepotencia, decimos que dejemos el pacto fiscal para no mantener al sur, etcétera. Claro. Tú que viviste el sur del país, ¿cómo son las carencias? Cuéntale a la gente, ¿qué experiencia tuviste? Pues mira, yo te puedo asegurar que la gente es muy trabajadora. Incluso, pues mucha gente se dedica al campo. Y ellos, desde antes de que claree el sol, ellos ya están levantados, ¿verdad? Y a veces... Primer tesis, no va, perdón. Ok. Ellos se levantan, se toman su café, una tortilla, si acaso, y se van a trabajar y a limpiar sus matitas y quitarles pues cualquier suciedad. Después van y cuidan sus gallinitas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no aplica. La gente es muy trabajadora ya. Desafortunadamente, no se le retribuye como debiera de ser. Y falta esa atención en cuanto a educación, cultura, pues dignificarlos y enseñarles que con ese mismo esfuerzo y ese trabajo que a lo mejor hacen manualmente, si se les apoya con educación, pueden salir del umbral de pobreza. Sí, desde luego, y la gente no está molada porque quiere, está molada porque no hay condiciones para están salir enajenados. Adelante. Sí, exacto, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia que hayas vivido allá que te haya marcado, o triste, o emotiva? ¿Alguna anécdota? Hay una anécdota chistosa porque hay un puente que ya no existe, de hecho, porque ese puente se lo llevó el agua. Un puente muy grande, que estaba como unos 80 metros de altura y 100 metros de largo más o menos, cerca del Río Verde, en Oaxaca. Y veníamos pasando por ahí junto con mis compañeros, no me van a dejar mentir. Y yo venía pues con una mochila coreana, de esas grandotas enormes, llena de medicina, porque llevamos brigadas médicas también. Y pues obviamente esos puentes están hechos de varitas y palitos pues que aguantan a gente de allá, ¿verdad? Y pues uno que está más bendecido con estos dulcecitos, pues claro que no están diseñados para nosotros, ¿verdad? Entonces voy caminando, se rompe una de las ramas y estoy a punto de irme al fondo, lleno de piedras, entre el agua. Muy seguramente, si no moría, pues hubiera... hubieras dado un buen porrazo. Claro que sí. Entonces me quedé atorado por la mochila. La mochila fue la que me atoró. Y inmediatamente un amigo fue y pues ahora sí que me salvó la vida, ¿verdad? Ahorita lo decimos en forma de broma, pero sí fue un momento muy intenso. De haber sido... Sí, bastante. ¿De qué altura tenía el puente? 70, 80 metros. ¡Wow! Sí. Impresionante, ¿no? Oye, cuando le dijiste a tus abuelos o a tus papás, voy a dejar los estudios y me voy a ir 3 años, ¿cómo lo tomaron? Pues no muy bien, ¿eh? No, porque sí. No, por eso te lo pregunto, no es sencillo, ¿no? Claro. Todos queremos, a los que somos creyentes, pues queremos que nuestros hijos estén cerca de Dios, etcétera. Claro. Pero también de repente una decisión de ese tipo es compleja. Claro. Y batallaste al principio. Sí, fíjate que hay un libro que a mí me marcó.
y es la tesis del doctor David Noel Ramírez Padilla, su libro de la hipoteca social. Y uno de los ejes de su tesis decía que el secularismo ha hecho que nuestra nación se viera en los problemas que estaba de violencia, ¿verdad? Ese libro pues fue más que todo sobre la época de la violencia, que bueno, tú la conoces perfectamente. Claro. Entonces, tiene toda la razón. Sí. Entonces ahí fue donde dije, ok, vamos a meternos en ese tema. Hay que conocer de ese tema. Porque a mí me marcó ese libro, también hablaba sobre el materialismo, el individualismo, y al final de cuentas la tesis del doctor Ramírez Padilla, que no tengo el gusto de conocerlo, espero conocerlo pronto, pues menciona que con la misma fuerza, con el mismo arrojo, con la misma intencionalidad que nosotros vemos por nosotros y por los nuestros, deberíamos de ver por quienes no son nuestra familia, ¿verdad? Claro. Por la sociedad. Entonces ahí fue donde yo fui impactado. Tuve como un porqué hacer las cosas. Sabía un qué quería ser, politólogo, político, activista, pero no sabía el por qué. Y ahí fue donde lo conocí y ahí fue donde tuve la oportunidad de desarrollarlo. Pues, eres un político extraño, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Raro, pues porque primero, salvo a los de Encuentro Social, claro, que ellos tienen una plataforma y que reconocen su fe, es muy poco común escuchar a un político hablar de la fe, de la hipoteca social, de eso. De eso se trata la política, no, claro, no propiamente de la fe, pero se trata de hacer las cosas bien por la gente de bien. Claro. Te felicito por eso. Hablas y se ve que te emocionaste. Me imagino que has de haber pasado épocas muy complicadas allá, sí. Pero que finalmente esa experiencia como persona te hizo crecer. Sí, definitivamente. Yo creo que eso ha marcado y ha fundamentado muy bien mis bases. Porque este tema, y sobre todo para los que nos estamos dedicando a la política, tiene que ser por convicción. Claro. Y las convicciones deben de ser inamovibles. Si no, estamos fritos. Oye, otros 2 libros que hayas leído, ya ves como le preguntaron a un presidente sus 3 libros. A mí me preguntaron en un evento que si usted lee, le digo, sí, leo todas las semanas. Me dijeron, ¿cuáles son sus 3 libros? Y yo les dije, Harry Potter 1, 2 y 3. Y salimos del tema. No, yo leo mucho también. ¿Hay algún otro libro que te haya...? Sí, de Alan Reading, México Distante. O El Vecino Distante, Un Vecino Distante. De hecho, en el capítulo 8 habla sobre la corrupción y dice que es el engrudo de México. Entonces, ese libro también muy bueno, muy recomendado. La corrupción es todo un tema. Claro. La corrupción ya es un asunto realmente endémico sí. en el país. Y lo que dijo el presidente, aunque no lo comparte, es cierto. Los ciudadanos no se dan cuenta que cuando piden un favor están pidiéndole a un funcionario que haga tráfico de influencias. Claro. Necesitamos acabar con la corrupción. Y creo que el asunto, me regreso a tu propuesta, está en la educación. Claro. Creo que necesitamos a los niños, desde pequeños, explicarles, primero que nada, darles educación cívica, cultura política, que entiendan claro. que el votar es un derecho, pero que también es una obligación, pero que también entiendan el asunto de la corrupción, porque nos vamos nosotros desde pequeños ya en un mundo inmerso con el asunto de la corrupción, que es muy complicado. Claro. ¿Cómo ves el escenario político? Tú como politólogo, a ver una consulta. Okay. ¿Ves factible acabar con la corrupción? Ya como politólogo, no propiamente en campaña, ¿no? Ok. Yo creo que este es un proyecto a largo y mediano plazo. Correcto. Definitivamente. Y comentando sobre lo que estamos hablando de los porqués. Hace rato te comentaba el porqué. O sea, cómo tuve un porqué hacer las cosas, pero no te he platicado el qué. Hace algunos años, serán 10, 11 años, yo estaba en Santiago, ¿verdad? Tuve una discusión muy fuerte con mis abuelos, en paz descansen, y con mi mamá. Y me salí a correr, ¿no? Ahí por el pueblo. Y ahí en la plaza principal me topé un matrimonio. Y este matrimonio pues se veía muy diferente a lo convencional. Y pues resulta que eran personas foráneas y que habían estado en el Servicio Exterior Mexicano y conocían del tema. Comenzamos a platicar y yo, muy orgulloso de mi pueblo, de Santiago, le dije, vengan, les enseñé la Casa de Cultura, etcétera, y les hablé un poquito del pueblo, ¿verdad? Y me dijeron algo que me marcó. Me dijeron, te vamos a decir una cosa. Dice, solamente la educación rompe los círculos de pobreza. Y eso a mí me impactó. Y la cultura de esfuerzo que comentábamos ahorita y el tema de la educación fue la que a mí me ha sacado adelante junto con mi familia. Y entonces eso mismo es lo que yo quiero trasladar hacia mi distrito, ¿verdad? Educación. Entonces yo creo que la educación es la que va a acabar con la corrupción, con la impunidad, pero pues eso es un tema que se tiene que tratar y proyectar a mediano y largo plazo. Perfecto. Oye, tengo algunos saludos.
Jesús Martínez te manda saludos. Balbino Andraca Urdapilleta también nos saludos. Okay. Dania Ramos, Habita de André, Mari González, Moedano Santillán, se está riendo, me imagino que se está riendo de algún comentario que hiciste tú, porque yo soy muy serio. Okay. Oscar Díaz igual, Vicky Marín igual, Alejandro Rodríguez, Francisco Solano dice saludos a mi hermano, un abrazo. Amigazo, un abrazote. No, trae porra. María Espino nos manda a saludar. Carmen Gutiérrez dice un fuerte abrazo, Javi, y síguele echando ganas, tú puedes. Te manda un beso y corazones, dice que Dios contigo. Igualmente. Oscar Alberto González te manda saludos, Bernacho Miguel, Gerardo Gutiérrez dice saludos, un fuerte abrazo y fuerza de búfalo, amigo tuyo. Papá. Tu Gerardo papá. Gutiérrez. Papá. Pues felicidades, señor, Papá, por su hijo, por esta fuerza espiritual que tiene, que aunque en un político pareciera que es contradictorio, me parece que ese debería ser los cimientos que deben de tener los políticos. Cualquiera que sea tu creencia, esta fuerza espiritual es muy importante, ¿no? Y felicidades, señor don Gerardo. Leonel Nedelia también te manda saludos. Oscar Alberto González igual. Charlie Gutiérrez dice Javi, échale ganas, un abrazo. Oscar Alberto González igual. Beatriz Carmona. Leonel Nedelia Díaz dice apoyemos el cambio, la juventud traerá ideas frescas, te manda a felicitar. Y Maricruz Carranza dice yo lo que pido es que le den la oportunidad a los que salen del reclusorio, por favor. Bueno, no es un tema que esté en las propuestas que trae Javi, pero sí tienes toda la razón, la reinserción social es algo fundamental, pues también para poder generar condiciones de seguridad en el país. Claro. Los centros de reinserción social no están bien atendidos y cuando salen las personas, en algunas veces, pues salen marcadas, claro. ¿No? Este asunto de la reinserción no funciona si seguimos tratando a las personas que cometieron un error. Sí. Como si este error estuviera sucediendo de manera permanente, ¿no? Y eso es algo que hay que corregir. Cuéntame, ¿qué te dice la gente en tu distrito? ¿Qué les molesta? ¿Qué les gusta? ¿Te echan bullying? ¿Te dicen bullying, perdón? ¿O te dicen, dásele bienvenido? ¿Cómo te tratan? Pues mira que todo lo contrario. Previamente, pues yo ya conocía el distrito, ¿verdad? Uh-huh. Jamás me imaginé que iba a estar representando pues el distrito como tal. Pero pues, no, todo lo contrario. La gente es muy receptiva y yo creo que pues, la gente no somos tontos. Nos damos cuenta cuando realmente queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y es lo que yo trato de transmitir. Primero que nada, pedir la oportunidad, el voto de confianza, pero sobre todo con ideas. Yo creo que el mejor capital que puede tener un político o una persona que quiere emprender en la política son sus ideas y sus convicciones. Cuando tú tienes eso muy bien cimentado, nadie te va a tumbar. O al menos la gente te va a apoyar, ¿verdad? Y yo estoy creyendo en la gente, por la coyuntura en la que nos encontramos actualmente. Sí, ¿y están enojados con la clase política? Bastante. Pero en mi caso yo no soy político, soy politólogo. No. A ver, no niegues la cruz de tu parroquia. Bueno, no. No, te entiendo lo que quieres decir. Pues eres una cara nueva en la política para empezar, ¿no? Claro. Que eso es algo importante. Pero sí hay un hartazgo, ¿ah? Están muy molestos. Sí, desde luego. Una de las principales quejas es que es la campaña y ya no regresan, ¿verdad? Fíjate que el programa que te comentaba hace rato de la FAO se implementó en el 2016. Una inversión de más de 70 millones. Y pues a la gente se le apoyó para que pusieran sus huertitos, sus gallineros, etcétera. Y duró un año nada más, pero ese programa debe durar 3 años para que haya un seguimiento y sea después sustentable. Esa es la bronca, que se bajan los proyectos, los pocos, y después no hay seguimiento. La gente necesita el seguimiento. Todos necesitamos ser enseñados y posteriormente arrancar, ¿verdad? Entonces, ese es de las principales dolencias de la gente en el sur, que se olvidan de ellos, ¿verdad? No es que se olviden, es que no hay voluntad política. Y la voluntad política a veces tiene que ver con ahora sí que los pactos debajo de la mesa, porque hay que decirlo por su nombre, así pasa. Uh-huh. Y pues en mi caso yo no tengo ninguna responsabilidad con nadie, ningún compromiso con nadie, sino al contrario, mi convicción es la que me lleva y me pone aquí. Y ahora sí que por una responsabilidad de representar mi distrito y el sur del estado, pues es que vamos a seguir luchando por eso. Pues suerte con eso. A ver, cuéntanos, ¿qué traes aquí? ¿Podemos abrirla o no? Sí, claro, adelante. La voy a abrir de una manera muy elegante que nadie vea. Nos faltó un cuchillo, pero no. ¿La abrimos así? A ver. Sí. Estos son dulces regionales yo los conozco, no vayan a golpear en redes sociales, pero para la gente que nos ve en el resto del país, okay. Mira, hay varios, cuéntanos un poco qué hay ahí. Hay varios productos. Esta miel es de Allende, Nuevo León, ajá, 100% artesanal.
De Allende. De Allende, Nuevo Saludos León. ahí a Es Margarita correcto. Gómez, candidata de Movimiento Ciudadano, Allende, Muy buena amiga. mía. ¿Verdad? Margarita, ya págame lo que me debes, ya son 15 años que salimos de la escuela. Muy ¿Verdad? bien. No, no es cierto, saludos a ella. Muy bien. Este chile piquín es de Santiago, de hecho se llama Huajuco, Ok. que en su primera fundación, Huaxuco, el Valle de Huaxuco, fue el primer nombre que tuvo de su fundación, antes de que fuera villa, elevado a villa. Ok. Entonces por eso se llama Huajuco. Guajuco. De De Santiago. Exactamente. Llevamos Allende y Santiago, muy bien. Las glorias de Linares, obviamente. Sí, esas no pueden faltar. ¿Me podré Exacto. echar una al aire? No, pues de una vez, ¿no? No habrá problema, no. Bueno, ahorita me voy a echar una aquí, pero que nadie vea, por favor. Ok. Y pues la carne seca de Montemorelos, ¿verdad? Ya llevas cuatro municipios. ¿eh? La carne Y- seca de Montemorelos, la mejor machaca del país es de aquí, no es de Sonora. Lo siento, amigos de Sonora, aunque ustedes digan que es mejor la de Monterrey, la de Nuevo León, perdón, Y esta salsa también, don Julián, pues es de Santiago. de Santiago. Exactamente. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, esto es simbólico para mí, traerlo. ¿Me das un dulce? Sí, pues puedo? son para ustedes. Ah, bueno, gracias. Dices que es pachayote, bueno. Es pa'l chayo. Oye, dale 3 horas más de programa, ¿no? Para ver si trae tacos de trompo y le seguimos, ¿no? Ándale. Ah. Fíjate que esto para mí es simbólico, porque ¿qué quiero decirte con estos productos? Que en la zona sur estamos listos para crecer y desarrollarnos, pero tenemos que desarrollarnos con orden. Mencionabas ahorita a nuestra amiga Margarita Gómez. Ella, por ejemplo, tiene una visión y una cosmovisión muy buena de cómo que hay que crecer. El desarrollo económico, fortalecer pues, a nuestros productores, artesanos. En recorrido con ella, precisamente, en una colonia al norte, que se llama las Colonias del Norte, en Allende, conocimos panaderos, conocimos a una persona que se dedicaba a hacer ganchos. Y tú dices, wow, hay mucho talento. Ahora sí, como decía ese anuncio, falta apoyarlo, ¿verdad? Entonces, con esto, simbólicamente yo te estoy diciendo, en el sur estamos listos para comerciar, estamos listos para vender al extranjero, estamos listos para crecer económicamente hablando. Ahora falta una figura, y esa figura soy yo, porque yo sé que voy a llegar al Congreso con el apoyo de la gente, para bajar los recursos y hacer en convenio con la gente y con los gobiernos municipales y diputados locales y gobierno estatal, porque pues es una conciliación a final de cuentas entre todos, pues para asegurar lo mejor para ellos y que estos productos estén en los estantes internacionales, que no solamente se comercialicen aquí, sino que puedan llegar a otros lados y que esa gente pueda ver más allá de tener su negocio pequeño, sino que tenga matrices, que tenga sucursales, etcétera. Y esto te estoy hablando en el tema artesanal y de producción de productos, pero también de servicios. Entonces, este es el simbolismo que yo le quiero dar a esta canasta, ¿verdad? Y un tema que tocas un tema interesante porque es el desarrollo de una región Claro. que permite abatir ciclos viciosos como la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades a través del empleo, no del asistencialismo, que es el peor de los ciclos que ha tenido este país. No hemos podido terminar con el asistencialismo y al final del día, pues eso no genera en ningún lugar riqueza, ¿no? De hecho, no dignifica, enajena a la persona. Enajena a la Porque, persona. o sea, te hace inútil, ¿verdad? Y perdón por la palabra, pero, Sí, pero es un término correcto. adecuado, ¿no? Exactamente. Ah. Oye, pues muy padre. Alguien aquí me comenta, de nuevo, Néstor Holguín dice Fuerza de Búfalo. Alejandro Sullivan, perdón, dice la mejor miel definitivamente de Allende. Ay, nunca falta un barbero ahí, ¿no? No, sí es muy buena. Dice GPI a los dulces, no sé GPI a los dulces qué signifique. Gracias por invitar. Ah, gracias por invitar. Ah, después me pone, gracias por invitar a Abreviatura Millennials. Gracias. Se nota que aquí alguien no es millennial y hay dos millennials, uno que está atrás de cámara y otro que tengo aquí al lado, ¿no? Te manda saludos Néstor Holguín. Muy bien, muy buen amigo. Y Alejandro Sullivan te hace una pregunta. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren entrar a la política? ¿Cuáles han sido tus errores y tus aciertos y de cuáles has aprendido más? Primer consejo, tenemos que ser sensibles y humildes a nuestro entorno. Yo creo que eso es lo primero. Cuando nosotros somos cercanos a la necesidad de la gente, cuando te acercas con el vecino, con la vecina, cuando vas al mercado, estás caminando y te das cuenta, yo creo que eso te genera una conciencia. Pero sobre todo hay que tener pertenencia, hay que estar muy orgullosos de dónde venimos y pues cuál es nuestra ascendencia, ¿verdad? Nuestro municipio. Errores y desaciertos. Bueno, soy nuevo en esto, no te podría hablar sobre un error o un desacierto. Yo creo que este es el momento indicado, fue el tiempo adecuado, se aprovecha la coyuntura política y social en la que nos encontramos y vamos a ir hasta donde tope. Y obviamente pues el objetivo es muy claro
llegar al Congreso de la Unión, representar muy dignamente pues nuestra postura y pues traer lo que se necesita para nuestro distrito, ¿verdad? Perfecto. ¿Y podemos hacer un compromiso de campaña de una vez? Claro. ¿Te animas? Sí, adelante. Y eso Pues, que no sé qué me vas a decir. No, ese es el tema, ¿no? Pues que vaya regresando cada semana con una canastita de estas, ¿cómo ven, no? Y la rifamos aquí, no te creas. Okay. Oye, pues mira, primero que nada, felicitarte, eres muy claro en tus posicionamientos, lo que quieres, lo que estás visualizando, lo que vas a ver. ¿Cuáles son tus redes sociales? Javier Gutiérrez por Facebook y también Javier Gutiérrez por Instagram. Por Instagram, ¿no tienes Twitter? Sí, Javier, arroba Javier Guca. Javier Cuca. Arroba Javier Guca. Guca. ¿Cómo te ha tratado la gente en redes sociales? ¿No te insultan? Pues básicamente no. Hace algunos días, sí, por ahí, hubo ahí una personita que quería demeritar el trabajo del año pasado en el tema de los estudiantes y los transportes, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, no se le toma importancia en el sentido de que, pues bueno, creo que somos libres de expresar lo que queramos, ¿verdad? Pero yo creo que el trabajo habla por sí solo. Y soy de las personas que creen que todo cae por su propio peso. Así que... ¿Estuviste en las protestas del gasolinazo en la Macroplaza, en aquella gran manifestación, o solamente en el Congreso? Sí, alcancé a asistir a alguna de ellas. No me tocó cuando fue lo de... ¿La de la Macroplaza no fuiste? No, pero pues un servidor fue el que tomó ahora sí que la batuta, ¿verdad? De acercarse al Congreso del Estado y exigir. Y fue algo muy sencillo, fue una pancarta nada más. Y a ver, ya estuviste del lado del activismo protestando en el Congreso. ¿Cómo te trataron los diputados? ¿Te atendieron, no te atendieron? ¿Cómo te fue? Pues no necesariamente, pero sí me remitieron. Y pues se generaron los puentes para acercarte con Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, porque el asunto del gasolinazo era un asunto federal, no del Congreso local. Sí, exactamente. Pero bueno, había que ir a algún lugar a buscar el foro, ¿verdad? Y yo creo que como politólogo, ese es nuestro actuar también. Saber dónde están los foros donde tú tienes que posicionarte y posicionar la agenda pública de un tema, pues para que se dé atención, ¿verdad? Fíjate que el gasolinazo es un impuesto complejo. Claro. Es un impuesto que le genera al país cerca de 400,000 millones de pesos al año. Lo que nadie dice es que el dinero no se lo queda a la federación. El dinero es participable en los estados en gasto corriente. Claro. Es decir, la Ciudad de México recibe dinero del gasolinazo, el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, etcétera. Claro. Y entonces, digamos que hay, por decirlo así, cierta complicidad con el impuesto de la gasolina, y lo digo complicidad en sentido positivo, o más bien creo que el término correcto es corresponsabilidad de los estados. Y te hago esta aclaración del impuesto del gasolinazo porque si vas a estar en la Cámara, pues tienes que enfrentarte a la realpolitik, ¿no? O la Claro. política real. Y es muy, muy complejo que muchos políticos usan la bandera del gasolinazo, entre ellos muchos gobernadores, cuando el dinero les llega a ellos, Claro. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con toda esta reflexión? Yo hace poco platicaba con alguien sobre el asunto del gasolinazo y yo le decía, gane quien gane la presidencia, ese impuesto no creo que lo vayan a quitar. Okay. Porque es un impuesto participable, porque es un boquete que le harías... el gasolinazo equivale al 5% del presupuesto de la federación. Okay. Y porque los gobernadores no van a querer. Y hay un asunto que ha venido pasando en el país. Los gobernadores, con algunos congresos, como en el caso de Nuevo León, que fue un congreso de alguna manera pues, populista, Okay. es el término correcto, han venido quitando impuestos. Quitaron la tenencia. Okay. La tenencia era un impuesto federal que no debía haber existido, pero los han ido quitando. Cuando llegues a San Lázaro, va a ser tu primer gran tema, es cómo, si es que lo tienes en la agenda, me imagino que sí, porque pues estuviste protestando, es cómo vamos a quitar este impuesto de la gasolina, generándole un boquete del presupuesto del 5%, pero luego los propios gobernadores son los que reciben el recurso. Okay. Es bien interesante la composición del asunto del presupuesto. ¿Tú qué crees? ¿O cómo sería más fácil para que los ciudadanos pagaran los impuestos? Que lo hubieran reflejado realmente en asuntos más materiales, que no hubiera corrupción. Claro. Porque este círculo del asunto de los impuestos, tú eres de una generación diferente. Yo todavía soy producto de la generación del petróleo. Okay. Donde de las ventas de la renta petrolera, de ahí salían los recursos y pues casi nadie pagaba impuestos. Hoy ya no hay renta petrolera. Okay.
Esa es una realidad. ¿Tú dónde crees que esté el quiebre? Gobernadores o presidentes populistas que dicen no impuestos y luego ya vemos de dónde sacamos. O que sea un asunto de que yo no pago impuestos porque no los veo reflejados en beneficio para la sociedad. ¿Dónde estará este quiebre? Como politólogo te hago esa pregunta. Okay. Bueno, yo creo primero que nada que este tema en mi faceta activista en ese momento, que me sigo considerando como un activista, fue reactivo. Sí, claro. O sea, fue reactivo, tal cual. Pero yo creo que hay que ir a los orígenes. Mencionabas ahorita el gasto corriente. Sin mencionar municipios, te puedo decir que todo el distrito, por conocimiento de causa, primero que nada los municipios que son sujeto obligado a transparentar y el resto, pues, sabemos que la tendencia es la misma, precisamente en el tema de gasto corriente se van millones de pesos. Estaba viendo las cuentas públicas o los proyectos de presupuesto de egresos o las modificaciones de los meses pasados. Y, por ejemplo, había una que me llamaba muchísimo la atención. Había una modificación ahí de cerca de 280 millones de pesos. Y en el segmento de desarrollo social, seguridad pública y grupos vulnerables, 0 pesos destinados. Entonces, yo creo que el sistema que actualmente existe, hay que cambiar las prioridades de hacia dónde enfocamos los recursos y comenzar a invertirlos en desarrollo social, en educación, en cultura, seguridad pública y generar espacios públicos, infraestructura pública. Ahora, la infraestructura pública es necesaria, pero vamos al ejemplo de la familia. Yo, bueno, no soy casado, pero yo lo veo en mi casa. ¿Tienes novia? No, tampoco. Chavas, ahorita le vamos a sacar su teléfono al aire para que le llamen al candidato. Pero después del 1 de julio, porque estamos ocupados. No, hombre, ahorita, promesas de campaña, pides varios matrimonios y ya ganaste, ¿no? Sí, y bueno, retomando, te comentaba, en una familia, pues, sería insano endeudarte, pues, con una casa, con un coche, con celulares, con comodidades, si no tienes la capacidad económica. Incluso eso, pues, te va a perjudicar, porque no vas a tener lo necesario, lo elemental. Es lo mismo con los gobiernos. Yo ofrezco y ofrecería ser revisor de los gobiernos municipales en el sentido de que la aplicación de sus presupuestos sean enfocados en ambos ejes. Sí, infraestructura pública que dignifique los espacios, pues, de la gente, de las comunidades, pero también que se haga una revisión, pues, en aportar recursos, pues, para que la gente tenga desarrollo económico, educación, que tengan opciones de cómo esparcirse, entre otras cosas. Tiene que ir paralelamente. Si no, pues yo creo que es una manera clientelar, ¿no? Oye, una pregunta personal. Yo te percibo como un hombre de bien, como una persona decente. Te hablaba incluso del asunto de la fe. ¿Cómo puedes ser amigo de alguien como Eliseo Sandoval? No entiendo, ¿no? O sea, si ese es un patán, ese Eliseo, ¿no? Saludos, Eliseo. Eliseo hizo prácticas profesionales conmigo en la Cámara de Diputados y fue quien nos enlazó. Saludos, y que nos está viendo ahorita, nos manda un saludo de la Ciudad de México. Perdóname, pero eso te atienes por haberme marcado. Ya me conoces, Eliseo. Saludos a ti. No, es un buen amigo, un buen tipo, Eliseo, claro. Muy listo. Anduvo por acá también un rato, ¿no? Sí, de hecho nos conocimos en la universidad. Ah, ¿estudiaron juntos? Sí, exactamente. Él vino de intercambio junto con un par de amigos más. Y ahí fue cuando nos conocimos y hicimos muy buena amistad y tenemos muy buena amistad. Muy buena amistad. Sí. Bueno, pues es algo que tienes que cambiar. Chécate bien las amistades, pero tú sabrás. Oye, ¿quieres un mensaje final que le quieras dar a nuestro auditorio, a tus votantes? Ok, pues primero que nada, asegurarles que mi propuesta es muy firme, es muy clara. Creo que se han dado cuenta cuáles son mis convicciones, sobre todo pues la cultura de esfuerzo y trabajo de la que yo provengo, que me dignifica mucho y me enorgullece. Y como lo comenté hace rato, con esa misma fuerza, arrojo, entusiasmo y determinación que yo podría trabajar por mí y por los míos, es que yo voy a trabajar por mi distrito. Yo no tengo compromisos con nadie, yo no negocio con nadie que quiera estar por debajo de la ley, sino al contrario. Tengo las puertas abiertas para sumar esfuerzos, pero jamás para temas, pues así que de corrupción, ¿verdad? Entonces, yo les pido que no solamente que crean en mí, sino que verdaderamente reflexionen su voto. Y yo les aseguro que no hay una mejor opción política y como candidato que sea yo, porque creo que lo demostré en este momento en el auditorio. Javi, gracias por habernos acompañado. Hay una pregunta, bueno, un compromiso más que pide aquí alguien de mi staff. Dice que dulces típicos para el staff de Haciendo Comunidad, que sea otro compromiso de campaña. Ya lo hizo,
Ya lo estamos haciendo aquí con él. Te felicito, te deseo éxito y suerte. Es un distrito muy complicado, sobre todo por la extensión, todos los municipios que hay. Creo que vas a engordar en el distrito, ¿no? Pues está muy sabroso todo lo que hay por allá, pero échale muchas ganas. Sigue teniendo fe en Dios, porque eso es algo importante. La fe mueve montañas, como dice el dicho, pero sobre todo la fe te dignifica como ser humano. Exactamente. Mucho éxito. Agradecerles a todos su atención. Nuestra invitada mañana será Melissa Peña, candidata independiente a diputada local por el Distrito 21. Y recordarles que la intención de este programa es hacer comunidad, es que haya diversas voces, todas plurales, para conocer cuáles son las plataformas de los candidatos, pero realmente que eso está dirigido a los ciudadanos. La intención no era invitar políticos, nos tumban el rating, pero bueno, aquí estamos con ellos. Gracias por acompañarnos, gracias a Estel Canal 7 y recuerda que estamos haciendo comunidad porque a mí me ocupa lo que te preocupa. Buenas noches.